Llamadas del mensaje de Fátima. Capítulo 9. Llamada al sacrificio. Séptima llamada del mensaje. Ofrecer constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios. Este llamamiento al sacrificio que Dios aquí nos dirige, lo encontraremos también en muchas páginas de la Sagrada Escritura. Tal vez pueda hasta parecer inútil recordarlo ahora de nuevo aquí, pero no será en vano, porque tan olvidados o remisos andamos que de este gran deber. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes acostumbraban ofrecer a Dios por ellos mismos y por el pueblo sacrificios de animales que inmolaban las víctimas propiciatorias. Pero estas víctimas eran apenas figuras del sacrificio de Cristo, que había de ser la verdadera víctima ofrecida al Padre por los pecados de la humanidad. Este sacrificio de Cristo, que vino a poner término a las figuras, debía perpetuarse en sustitución de los sacrificios de la antigua alianza, y lo tenemos hoy renovado diariamente en el altar de la celebración eucarística, repetición incruenta del sacrificio de la cruz. Pero no basta, porque como dice San Pablo en Colosenses 1:24, es preciso completar en nosotros lo que le falta a la pasión de Cristo, porque somos miembros de su cuerpo místico. Así, cuando un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren con él, y cuando un miembro se sacrifica, todos los demás miembros participan de este sacrificio. Si un miembro estuviera enfermo y el mal fuera grave, aunque el mal estuviese localizado sobre él, todo el cuerpo sufre y muere. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Todos somos enfermos, todos tenemos muchas deficiencias y pecados. Por eso todos tenemos el deber de, en unión con la víctima inocente que es Cristo, sacrificarnos en reparación por nuestros pecados y por los de nuestros hermanos. Porque todos somos miembros del mismo y único cuerpo místico del Señor. El mensaje pide que ofrezcamos a Dios de todo lo que podamos un sacrificio. De todo lo que podáis, ofrecer un sacrificio en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Palabras del ángel. Pueden ser sacrificios de bienes espirituales, intelectuales, morales, físicos o materiales. Según los momentos, tendremos ocasión de ofrecer ahora unos, ahora otros. Lo que importa es que estemos dispuestos a aprovechar la ocasión que se nos depara. Sobre todo, que sepamos sacrificarnos cuando eso mismo es exigido por el cumplimiento del propio deber para con Dios, para con el prójimo y para con nosotros mismos. Y aún más, si este sacrificio es preciso para no transgredir ninguno de los mandamientos de la ley de Dios, en este caso, el sacrificio que tenemos que imponernos es obligatorio, porque estamos obligados a sacrificarnos lo necesario para no pecar. Es una exigencia de la que depende nuestra salvación eterna. Así nos lo dice Jesucristo en el Evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, pues el que quiera salvar su vida la perderá. El que en cambio pierda su vida por mí, ese la salvará. Porque, ¿qué adelanta el hombre si gana todo el mundo, pero si se pierde a sí mismo o sufre algún daño? Lucas 9:25. Por lo que nos dice el Señor aquí, se ve que debemos estar dispuestos a dar la vida antes que cometer un solo pecado grave, con el cual podamos perder la vida eterna. Ahora lo mismo vale y con mucha más razón si la observancia de la ley de Dios exige de nosotros sacrificios inferiores al de la propia vida. La renuncia a todo lo que nos puede llevar el pecado es el camino para la salvación. Por eso nos dice el Señor que quien quisiere salvar su vida la perderá. Esto es, quien quisiera satisfacer sus apetitos desordenados la perderá. Según una vida pecaminosa, andar por el camino ancho del pecado, y si de esto no se arrepiente ni enmienda, pierde la vida eterna. Y como no nos preguntamos con Jesucristo, ¿qué aprovecha el hombre ganar el mundo entero perdiéndose o condenándose a sí mismo?
En el mismo sentido, Él nos avisa: quien no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Mateo 10:38. Sí. ¿Cómo puede ser amigo de Dios y digno de la vida eterna aquel que no se sacrifica lo preciso para andar por el camino de sus preceptos, renunciando a placeres ilícitos, a caprichos de orgullo, de vanidad, de celos, de avaricia, de las comodidades exageradas, faltando a la caridad y a la justicia para con el prójimo, sacudiéndose el yugo de la cruz de cada día o arrastrándola de mala voluntad, sin conformarse y unir a la cruz de Cristo? Unas veces será la cruz de nuestro trabajo diario. Comerás pan con el sudor de tu frente. Impuso Dios a Adán como penitencia por su pecado. Otras veces serán las contrariedades de la vida, que surgen a cada paso y que es preciso encarar con serenidad, paciencia y resignación. Otras aún serán las humillaciones que aparecen inesperadamente y es preciso aceptarlas, reconociendo lo que en nosotros hay de imperfecto y animándonos a un propósito de enmienda con confianza en Dios, que siempre ayuda a las almas de buena voluntad a levantarse para una vida mejor y de mayor perfección. De todo, nos dice el mensaje, ofrecer a Dios un sacrificio en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Este es un motivo más que Dios nos presenta, por el cual nos debemos sacrificar, reparar los pecados con los cuales Él es ofendido, los pecados propios y los del prójimo. Siempre que ofendemos a una persona, debemos reparar cuando nos sea posible el disgusto y el daño causado. Para eso acostumbramos pedir perdón, pedir disculpas, etc. Ahora, con mucho más razón, debemos proceder de este modo para con Dios. Por eso Jesucristo, en la oración dominical, nos enseñó a pedir perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y después, a continuación decimos: y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Mateo 6, 9, 12 y 13. Es que la mejor reparación que podemos ofrecer a Dios es unir a la súplica del perdón el propósito de enmienda, para no volver más a ofenderle. Para eso pedimos perdón, auxilio y defensa. Reparad en que Jesús nos enseñó a pedir en plural, esto es, para pedir por nosotros y por nuestros hermanos. Perdónanos, líbranos, no nos dejes caer en la tentación. Este es el llamamiento del mensaje: santificarnos en acto de reparación y de súplica por la conversión de nuestros hermanos desviados por caminos falsos y errados. Si orar y sacrificarnos por toda nuestra vida debe ser un holocausto ofrecido a Dios en los brazos de la cruz de cada día, en unión con la cruz de Cristo, por la salvación de las almas, cooperando con Él en la obra redentora, como miembros de su cuerpo místico, la iglesia que trabaja, ora y sufre, unida íntimamente a su cabeza por el rescate de la humanidad. En el camino de nuestra vida diaria encontramos muchos y varias especies de sacrificios que podemos y debemos ofrecer a Dios. El sacrificio de la gula, que en muchos casos es obligatorio. Abstenerse de las bebidas alcohólicas en demasía, que trastornan el juicio, embrutecen la razón y degradan la dignidad, dejando a la persona en estado de ruina delante de Dios y de los hombres honestos. ¿Cuántas familias infelices por causa de este pecado de gula? ¿Por qué no se ofrece a Dios el sacrificio de no beber, repartiendo con los pobres aquello que con tanto daño se irá a gastar en excesos y pecados, mientras muchos hermanos nuestros se encuentran sin lo necesario para vivir? Este sacrificio, requerido por la moderación con que debemos servirnos de la mesa de la creación, fue pedido por Dios en el principio a los demás y los primeros seres humanos. Dice la Escritura: plantó luego Yahvé Dios un jardín en el Edén, al oriente, y allí puso al hombre a quien formara. Hizo Yahvé Dios brotar de él, de la tierra, toda clase de árboles, hermosos a la vista y sabrosos al paladar, y le dio este mandato: de todos los árboles del paraíso puedes comer,
Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 8, 17. Para alimentarse Adán y Eva tenían tantos frutos de tan variados árboles que el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no les hacía falta, sino que le era gravemente perjudicial, por lo que Dios se anticipó a prohibirles comer de él. Lo mejor para ellos era someterse a la orden de Dios y ofrecerle el sacrificio de no tocar su fruto. En esto, como en tantos otros casos de la vida, hemos de poner en acción la virtud de la templanza, que exige la mortificación del apetito de la gula. Dios, como buen Padre que es, colocó en el mundo tanta variedad de cosas buenas y deliciosas, con las cuales sus hijos pueden y deben alimentarse y hasta regalarse, pero siempre bajo la dependencia de la ley de Dios y sin olvidar la práctica del sacrificio de la moderación, que debemos ofrecer a Dios en agradecimiento por tantos beneficios y a favor de nuestros hermanos necesitados. No digo que Dios pide a todos, como lo hace a muchos de sus escogidos, que se despojen de todo, darlo a los pobres y después seguirlo en un absoluto desprendimiento de los bienes de la tierra. Pero sí que todos hemos de vivir desprendidos del demasiado afecto a esos bienes. Recordemos aquí el diálogo que Jesucristo tuvo con un joven que le buscaba con esta pregunta: Maestro, ¿qué cosas buenas debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Él le respondió: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Por lo demás, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le preguntó: ¿cuáles? Jesús le respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás ni dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Díjole el joven: todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta aún? Jesús le respondió: si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír el joven estas palabras se marchó triste, pues tenía muchas posesiones. Jesús dijo entonces a sus discípulos: en verdad os digo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es más, os digo que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Mateo 19, del 16 al 24. Según lo que tengo oído en varios comentaristas, Jesucristo se refiere en esta afirmación suya a los ricos avarientos que solo se preocupan de amontonar riquezas, por lo que evitar gastar y rehúsan compartir lo que les sobra con los hermanos necesitados. Esto mismo nos enseña el Señor cuando describe, a propósito del juicio final, los motivos de la terrible condenación al suplicio eterno aplicado a los que estuvieron colocados a su izquierda. Apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era peregrino y no me acogisteis, estaba desnudo y no me visitasteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. En verdad os digo que cuanto dejaste de hacer con uno de estos más pequeños, también dejaste de hacerlo conmigo, y estos irán al suplicio eterno, los justos en cambio a la vida eterna. Mateo 25 del 41 al 46. Recordemos todo esto cuando Dios nos pide en el mensaje de Fátima: sacrificaos y con lo que tengáis de superfluo y malgastáis, socorred a vuestros hermanos que no tienen lo necesario y se encuentran muriendo de hambre y de frío. Es la renuncia de sacrificio que Dios pide y exige de nosotros. Si no nos sacrificamos en esta vida, iremos a ser sacrificados en la vida eterna, y no solo por haber hecho el mal, sino también porque dejamos de hacer el bien. Tuve hambre y no me disteis de comer. Estuve desnudo y no me vestisteis. Siempre que dejaste de hacer esto a uno de los pequeñitos, fue a mí a quien lo dejaste de hacer. Y estos irán al suplicio eterno y los justos para la vida eterna. Para salvarnos, no basta no hacer el mal,
sino que se requiere también la virtud en el ejercicio del bien que todos tenemos obligación de practicar. Hay después otra serie de pequeños sacrificios que podemos hacer. Hasta cierto punto debemos ofrecernos a Dios, pues aunque sean pequeños, no dejan de ser agradables a Dios y muy meritorios y provechosos para nosotros, porque con ellos probamos la delicadeza de nuestra fidelidad y nuestro amor a Dios y al prójimo. Su práctica nos enriquece de gracia, nos fortifica en la fe y en la caridad, nos dignifica cerca de Dios y del prójimo, nos libera de la tentación del egoísmo, de los celos, de la envidia y de la comodidad. Es la generosidad en las pequeñas cosas, habituales y presentes en cada momento. Es la perfección del momento presente. Así, hacer nuestra oración con fe y atención, evitando cuanto nos sea posible las distracciones con respeto, dándonos cuenta de que estamos hablando con Dios, hacerla con confianza y amor, porque estamos tratando con aquel que sabemos nos ama y que quiere ayudar nuestra flaqueza. Como un padre que da la mano al hijo pequeñito para ayudarle a caminar cerca de Dios. Somos siempre hijos, muy débiles, pequeñitos y flacos en la práctica de la virtud. Tropezamos y caemos a cada instante. Por eso necesitamos que nuestro buen Padre nos dé la mano y nos ayude a levantarnos y andar por los caminos de la santidad. Ya nuestra oración se ha hecho en la iglesia, en casa durante un viaje, en el campo o por los caminos. En todas partes está Dios y allí ve y escucha nuestras súplicas, nuestras alabanzas y agradecimientos. Así nos lo enseña Jesucristo en su respuesta a la samaritana, que les puso la siguiente duda. Le dijo la mujer: Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron a Dios en este monte, y vosotros decís que el lugar donde se debe adorar está en Jerusalén. Le respondió Jesús: Créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos. Pero llega la hora, y es esta, en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Juan 4 del 19 al 24. Dios quiere que nuestra oración sea hecha con verdad, dándonos cuenta de lo que somos, de nuestra pobreza, de nuestra nada delante de Dios, dándonos cuenta de lo que pedimos y prometemos, con sinceridad, dispuestos a cumplir nuestras promesas, que nuestras alabanzas y agradecimientos a Dios sean la expresión de la verdad sentida en lo último de nuestro corazón, con espíritu de fe, de amor y confianza. Es que Dios no se contenta con palabras vanas, huecas y sin sentido, o fórmulas estudiadas para ser aplaudidas por las criaturas, sino que nuestra oración debe ser humilde y acompañada de espíritu de sacrificio. Muchas veces será preciso sacrificar un poco de nuestro descanso, tal vez levantarnos un poco más temprano para ir a la iglesia a tomar parte de la celebración eucarística, o a la noche antes del descanso disponer de unos momentos para rezar el rosario, hacer el sacrificio de apagar la radio o la televisión. Es la renuncia de los propios gustos y caprichos que Dios nos pide. Y como queda dicho atrás, si no queremos sacrificarnos en esta vida, vendremos a ser sacrificados en la vida eterna, porque si no nos salvamos por la inocencia, solo con la oración y la penitencia es como nos salvaremos. Ofrecer a Dios en sacrificio algún pequeño en la alimentación, de modo no perjudicial a las fuerzas físicas de que precisamos para poder trabajar. Así, por ejemplo, cambiar una fruta más de nuestro gusto por otra que nos es menos agradable, un dulce o una bebida, soportar la sed por un cierto espacio de tiempo y después saciarla, sí, pero con la bebida menos agradable, abstenernos del alcohol, por lo menos evitar el tomarlo en exceso. Cuando nos servimos, no escoger lo mejor,
Pero si no podemos dejar de lado sin ser observados, tomarlo con sencillez y sin preocupación, dando gracias a Dios por el mimo que nos proporciona, porque no podemos creer que Dios, buen Padre que es, solo esté contento con nosotros cuando nos ve mortificados. Dios creó las cosas buenas para sus hijos y le gusta ver que se sirvan de ellas, sin abusar y después de cumplir su deber de trabajo para merecerlas y tomarlas con reconocimiento y amor por aquel que las llenó con sus dones. El sacrificio que podemos y debemos hacer a Dios en el vestuario, soportar un poco de frío o de calor sin quejarnos. Si nos encontramos en un mismo lugar con otras personas, dejar que las puertas y las ventanas se abran o cierren a su gusto. Vestir con decencia y modestia, sin dejarnos esclavizar por el último grito de la moda, y rehusar siempre lo que no está de acuerdo con aquellas dos virtudes, para no ser, por nuestro modo de vestir, incentivo al pecado, recordándonos que somos responsables delante de Dios por los pecados que los otros cometen por nuestra causa. Debemos por eso vestir con conformidad con la moral cristiana, la dignidad personal y la solidaridad con los demás, ofreciendo a Dios el sacrificio de la exageración de la vanidad. En este punto de la vanidad, saber ofrecer a Dios el sacrificio de los adornos exagerados con muchas joyas, sin las cuales bien podemos pasar, y con su valor socorrer a nuestros hermanos necesitados. En vez de un tejido muy rico y caro, contentémonos con uno más sencillo y de menor precio, economizando así para poder auxiliar mejor a nuestros hermanos que no tienen con qué cubrirse. Soportar con serenidad las contrariedades que surgen en nuestro camino. Unas veces será una palabra desagradable, irritante, molesta. Otras una sonrisa irónica, un desprecio, una contradicción, un vernos desplazados, no ser atentos en cuenta. Otras veces aún será una incomprensión, una censura, una recusación, una falta de atención, un olvido, una ingratitud. Es preciso entonces saber soportar, ofrecer a Dios nuestro sacrificio y olvidarlo, dejar pasar como si fuese ciego, sordo y mudo, para ver mejor, hablar con más acierto y oír la voz de Dios. Dejar que en apariencia prevalezcan los otros. Digo en apariencia, porque en realidad prevalece quien sabe soportar en silencio por amor de Dios. Dejar de buena voluntad que otros ocupen los primeros lugares, que sea para ellos el mejor, que gocen y triunfen con el fruto de nuestros trabajos, de nuestros sacrificios, de nuestras actividades, de nuestra capacidad, de nuestro despojamiento y hasta diré de nuestra virtud, como si fuese cosa suya, y contentémonos con ser humildes y sacrificados por amor a Dios y al prójimo. Soporta de buena voluntad la compañía de aquellos que nos son antipáticos y nos desagradan, de aquellos que nos contradicen, molestan, importunan con preguntas indiscretas o tal vez malintencionadas. Pagarles con una sonrisa, un servicio, un favor, perdonando y amando con nuestra mirada puesta en Dios. Esta renuncia a nosotros mismos es, tal vez, el sacrificio más difícil para la pobre naturaleza humana, pero es también el más agradable a Dios y meritorio para nosotros. Hay después las penitencias y sacrificios extremos, obligatorios unos, voluntarios otros. Sacrificios obligatorios son, por ejemplo, las abstinencias y ayunos establecidos por la Iglesia. Pero podemos y debemos no limitarnos a eso, que en verdad es muy poca cosa, cara a la necesidad que todos tenemos de hacer penitencia por los propios pecados y por los del prójimo. Existen algunos instrumentos de penitencia que han sido usados por muchos santos, como son las disciplinas, los cilicios, etc. Se practican estas penitencias uniéndonos a Cristo flagelado, atado con cuerdas, coronado de espinas. Si Cristo así sufrió por nosotros, es más que justo que hagamos alguna cosa por Él y por su obra redentora.
En espíritu de penitencia se usa también rezar con los brazos en cruz, uniéndonos a Cristo crucificado, o rezar postrados con la frente tocando al suelo, humillándonos así en la presencia de Dios, a quien nos atrevemos a ofender, nosotros que nada somos en su presencia. A pesar de no obligatorias, estas penitencias se vuelven necesarias. En muchos casos, por ejemplo, para vencer naturalezas fogosas que arrastran hacia el pecado o tentaciones violentas del mundo, del demonio, del orgullo y de la carne. Jesucristo, que era persona divina, no podía pecar y sin embargo nos dio un gran ejemplo en vida penitente. Antes de iniciar su vida pública, pasó 40 días en el desierto orando y ayunando. En el transcurso de su vida pública nos muestran los evangelios que con frecuencia se retiraba de las multitudes para a solas con el Padre hacer su oración, y antes de entregarse a la muerte se entretuvo largamente en oración en el huerto de los olivos. Y nosotros tan pobrecitos y flacos, ¿será que no precisamos de rezar? Precisamos, y tanto. Es en la oración donde nos encontramos con Dios, y es en este encuentro donde nos comunica la gracia y la fuerza precisa para renunciar a nosotros mismos, en la práctica del sacrificio que nos ha sido pedida. Entrad por la puerta angosta, porque amplia es la puerta y ancho el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Qué angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que la encuentran. Mateo 7, del 13 al 14. Jesucristo nos indica aquí la gran necesidad que tenemos de sacrificarnos, porque sin espíritu de renuncia propia no entraremos a la vida eterna. Ofrecer constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios. Ave María. Capítulo 10. Llamada a la participación en la Eucaristía. Octava llamada del mensaje. Tomad y bebed el cuerpo y sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Esta llamada que el mensaje nos dirige está bien explícita en el Evangelio, pero es por muchos mal comprendida, olvidada, apartada, desplazada, abandonada y, lo que es más triste, ultrajada. Cuando Jesucristo manifestó su intención de quedar con nosotros en la Eucaristía para ser nuestro alimento espiritual, nuestra fuerza y nuestra vida, los fariseos se escandalizaron y no le creían, pero el Señor insistió: yo soy el pan de vida. Si alguno come de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Juan 6, 48 al 53. De estas palabras queda claro que si no nos alimentamos de la Sagrada Comunión, no tendremos en nosotros la vida de la gracia, la sobrenatural que depende de nuestra unión con Cristo, por la comunión de su cuerpo y de su sangre. Para esto quedó Él en la Eucaristía, para ser nuestro alimento espiritual, nuestro pan de cada día, que sustenta en nosotros la vida sobrenatural. Pero para poder alimentarnos de este pan, precisamos estar en gracia de Dios, como nos advierte San Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y dando gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se da por vosotros, haced esto en conmemoración mía. Y de la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces lo bebéis, hacedlo en conmemoración mía. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, anuncias la muerte del Señor hasta que venga. Así pues, quien come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese por de tanto cada uno de sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz, pues el que come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propia condenación. Primera de Corintios 11, 23 al 29.
Esta advertencia del apóstol para todos nosotros, antes de aproximarnos a la mesa eucarística, debemos examinar la propia conciencia y si encontramos en nosotros alguna culpa grave, es preciso primero purificarnos, confesando nuestros pecados en el sacramento de la penitencia, con verdadero arrepentimiento y propósito de no volver a pecar. Si estas dos condiciones, nuestra confesión no produce todo su efecto, aunque el sacerdote en nombre de Dios nos absuelva, Dios nos ve nuestra confesión y confirma el perdón concedido en su nombre por el sacerdote, en la medida en que vea en nuestro corazón el arrepentimiento de haberle ofendido y la resolución que tomamos de no volver más a ofenderle. El poder de perdonar los pecados lo confió Jesús a los apóstoles. Cuando ya resucitado, vino a estar con ellos en el cenáculo y les dice: la paz sea con vosotros. Como el Padre me envió, así os envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos. Juan 20, del 21 al 23. A San Pedro, que escogiera para jefe de su iglesia, el Señor le tenía dicho en otra ocasión: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, 19. Así, el jefe supremo de la iglesia que Jesucristo fundó quedó autorizado para determinar el modo en que los pecados no pueden ser perdonados. Y desde que el jefe de la iglesia estableció que ha de ser por medio de una confesión humilde y sincera, hecha con arrepentimiento y propósito de enmienda, este es el modo que debemos usar para obtener el perdón de nuestros propios pecados. Solo después de habernos así preparado es cuando podemos recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo, según de que este sacramento es para nosotros fuente de vida, de fuerza y de gracia. Nos vuelve agradables a los ojos del Padre, viendo en nosotros a su Hijo unigénito, hecho uno solo con nosotros por esa unión de plena y personal entrega de Él mismo a nosotros por amor. De este modo, narra San Mateo cómo el Señor por sus propias manos se nos entregó. Mientras cenaban, Jesús tomó pan y pronunció la bendición, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el cáliz y habiendo dado gracias, se lo dio diciendo: bebed todos de él, porque esta es mi sangre, de la nueva alianza, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26, del 26 al 28. Vemos que Jesucristo nos asegura su presencia real, en cuerpo y alma, vivo como está en el cielo, en todas las partes donde se encuentra el pan y el vino consagrados. Él dice: esto es, no dice esto fue, o tampoco esto puede ser, ni esto será. Mas sí, esto es. En todo momento, en todas las partes, el pan y vino consagrado es el cuerpo y sangre de Jesucristo, y lo es por todo el tiempo que ese pan y ese vino se conserven. Esto está claro en las palabras de Jesucristo, hombre Dios y Dios verdadero, y palabra de Dios, obra lo que significa. En la Eucaristía está Jesús vivo, sí, vivo, porque su poder divino resucitó para nunca más morir, y con el Padre y el Espíritu Santo permanece para siempre. En verdad, el Hijo de Dios detenta el poder sobre la muerte y la vida. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy libremente. Tengo poder para darla y tengo poder para tomarla de nuevo. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Juan 10, 17 y 18. Así, Jesucristo resucitado es nuestra vida y nuestra resurrección. Resucitarán con Cristo lo que con Cristo vivieren. Es promesa de Él: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed.
Esta es pues la voluntad de mi Padre, porque todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Es por la fe que vemos a Jesucristo, sabemos que es el Verbo de Dios, creemos en su palabra, en su iglesia, queremos seguir el camino que Él nos trazó para que por Él lleguemos al Padre y por Él seremos resucitados en el último día. Sí, porque alimentándonos del pan de su mesa, bebiendo nosotros de su cáliz, tenemos su vida en nosotros, nos volvemos uno solo con Él por la participación de su cuerpo y de su sangre en la Eucaristía. Pero Cristo, presente en nuestros altares, no es solo alimento y vida, es también víctima expiatoria que allí se ofrece al Padre por nuestros pecados. En verdad, la Santa Misa es la renovación incruenta del sacrificio de la cruz. Es Cristo inmolado como víctima por nuestros pecados, bajo las especies de pan y de vino. La cruz, donde Él dio su vida por nosotros, es la mayor prueba de su amor. Y Él quiso, por sus propias manos, entregar a cada uno de nosotros el memorial vivo de esa manifestación de su amor, instituyendo la Eucaristía durante la última cena que tomó con los apóstoles. Mientras cenaban, Jesús tomó pan y pronunciada la bendición lo partió, y dándosela a sus discípulos dijo: Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el cáliz y habiendo dado gracias, se lo dio diciendo: Bebed todos de él, porque esta es mi sangre, de la nueva alianza, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Mateos 26, del 26 al 28. Jesús, presentándonos su cuerpo y después su sangre, nos dice: derramada por muchos. Aquí la palabra muchos no implica la exclusión de algunos, como si Jesús hubiera muerto por todos, pero tengo oído a diversos comentaristas, aquella palabra ha de ser entendida con el significado que le daba la lengua de aquel pueblo. Muchos, como contrario de uno, esto es, uno que muere en vez de la multitud. Fue en este sentido en el que el sumo sacerdote Caifás justificó la necesidad de la muerte de Jesús. Ni os dais cuenta de que os conviene que uno solo muera para el pueblo y que no perezca toda la nación. Juan 11:50. Verdaderamente, Cristo derramó su sangre por la humanidad entera, por todos sin excluir a nadie. Pero es verdad también que no todos se interesan y esfuerzan por acoger en su vida a Jesucristo el precio de su rescate, excluyéndose a sí mismos de la redención. ¿Cómo no pensar en tantos que no saben o no quieren alimentarse de su cuerpo y de su sangre? ¿Qué será de ellos? En verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Esta es la respuesta que nos da Jesucristo, a propósito de los que no quieren aprovecharse dignamente del don que nos ofrece, esto es, de su cuerpo y de su sangre, vivo y presente en el sacramento de la Eucaristía. Inmolado en nuestros altares, encerrado en nuestros sagrarios, nuestro Salvador continúa ofreciéndose al Padre como víctima por la remisión de los pecados de la humanidad, esperando que muchas personas generosas se quieran unir a Él, haciéndose uno con Él, participando del mismo sacrificio para con Él, ofrecerse al Padre como víctima expiatoria por los pecados del mundo. De este modo, Cristo se ofrece al Padre como víctima en sí mismo y como víctima en los miembros de su cuerpo místico que es la Iglesia. Es el llamamiento del mensaje: ofrecer a la Santísima Trinidad los méritos de Cristo víctima, en reparación por los pecados con los cuales Él mismo es ofendido, como el ángel enseñó a los 3 pobres criaturas a rezar. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido,
y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Mensaje del ángel. ¿Y qué pecados son estos? Son los ultrajes, son los sacrilegios, son las indiferencias, son las ingratitudes de los que le reciben indignamente, de los que le ultrajan, de los que le persiguen, de los que no lo conocen y de los que conociéndole le abandonan y no le aman. Es la frialdad y la dureza de unos que como Judas meten en él la mano en el plato para después venir a entregarlo a cambio de la propia condenación, inutilizando así para sí mismos el fruto de la redención obrada y ofrecida al Padre por Cristo. Él continúa permanentemente ofreciéndose como víctima por nosotros al Padre, silencioso y orante, en la solemnidad de nuestras iglesias, olvidado, despreciado, maltratado, humillado y pobre, retenido en la prisión de nuestros sagrarios. Y el mensaje continúa pidiéndonos que ofrezcamos a la Santísima Trinidad en reparación por todos los pecados con que Él es ofendido, la víctima de nuestros altares. Y de nuestra parte, es nuestra humilde oración, son nuestros pobres sacrificios que debemos unir a la oración y al sacrificio de Jesucristo y del Corazón Inmaculado de María por la salvación de nuestros hermanos, que se encuentran desviados del único y verdadero camino de la salvación. Aquí me pregunto a mí misma, ¿por qué es que bastando los méritos y la oración de Jesucristo para reparar y salvar al mundo, el mensaje invoca los méritos del Corazón Inmaculado de María y pide nuestra oración, nuestro sacrificio y nuestra reparación? Respondo que no lo sé, ni sé cuál sería la explicación que me darían los teólogos de la Iglesia si yo los interrogase. Pero tengo meditado y pensado, abro el Evangelio y veo que desde el principio Jesucristo unió a su obra redentora el corazón inmaculado de aquella que escogió como madre suya. La obra de nuestra redención comenzó en el momento en el que el Verbo descendió del cielo para tomar un cuerpo humano en el seno de María. Desde aquel instante y durante 9 meses, la sangre de Cristo era la sangre de María, cogida en la fuente de su corazón inmaculado. Las palpitaciones del corazón de Cristo golpeaban al unísono con las palpitaciones del corazón de María. Podemos pensar que las aspiraciones del corazón de María se identificaban absolutamente con las aspiraciones del corazón de Cristo. El ideal de María se volvía el mismo de Cristo, y el amor del corazón de María era el amor del corazón de Cristo al Padre y a los hombres. Toda la obra redentora, en su principio, pasaba por el corazón inmaculado de María, por el vínculo de su unión íntima y estrecha con el Verbo Divino. Desde que el Padre confió a María a su Hijo, encerrándole 9 meses en su seno casto y virginal, todo esto ha ocurrido para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1, 22 y 23. Y Isaías 7, 14. Y desde que María, por su sí libre, se puso como esclava a disposición de la voluntad de Dios para todo lo que Él quisiese operar en ella, esta fue su respuesta. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Desde entonces, y por disposición de Dios, María vino a ser con Cristo la corredentora del género humano. Es el cuerpo recibido de María que en Cristo se torna víctima inmolada por la salvación de los hombres. Es la sangre recibida de María que circula en las venas de Cristo y que surge de su corazón divino. Son ese mismo cuerpo y esa misma sangre recibidos de María que bajo las especies de pan y vino consagrados nos son dadas en alimento cotidiano para robustecer en nosotros la vida de la gracia y así continuar en nosotros, miembros del cuerpo místico de Cristo, su obra redentora para la salvación de todos y cada uno,
en la medida en que cada uno se adhiera a Cristo y coopere con Cristo. Así, después de llevarnos a ofrecer a la Santísima Trinidad los méritos de Cristo y del corazón inmaculado de María, que es la Madre de Cristo y de su cuerpo místico, el mensaje pide que le sean asociados también la oración y los sacrificios de todos nosotros, miembros de aquel mismo y único cuerpo de Cristo, recibido de María, divinizado en el Verbo, inmolado en la cruz, presente en la Eucaristía, en crecimiento incesante de los miembros de la Iglesia. En cuanto Madre de Cristo y de su cuerpo místico, el corazón de María es de algún modo el corazón de la Iglesia, y es aquí, en el corazón de la Iglesia, que ella, siempre en unión con Cristo, vela por los miembros de la Iglesia, dispensándoles su protección maternal. Mejor que ninguno, María cumple lo que Cristo nos dice: hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Juan 16:24. Es en el nombre de Cristo, su Hijo, como María intercede por nosotros cerca del Padre, y es en el nombre de Cristo, presentado en la Eucaristía y hecho uno solo con nosotros por la Sagrada Comunión, como unimos nuestras humildes oraciones a las de María, para ella dirigirlas al Padre en Jesucristo su Hijo. Por eso es que repetidas veces le suplicamos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ave María.